bien, pues muy contento de estar aquí con ustedes en este panel virtual que vamos a hablar un poco sobre las pastorales juveniles y ver si necesitan un 2.0, 3.0, una reinvención o qué onda, cómo podemos hacerle para llegarle a los más jóvenes hoy en día. Pero antes de que se presenten aquí nuestros panelistas, vamos a ponernos en presencia del Señor, si les parece. Padre nuestro, con Padre nuestro, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que vengas aquí, que estés aquí en este panel donde estamos virtualmente reunidos nosotros 6 y que hay tantos miles siguiéndolo en este momento y en estos días de simposio católico virtual. Te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que ilumine lo que vamos a decir, nuestra conversación, nuestro diálogo, para que pueda lograr el más impacto posible, para extender tu reino aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muy emocionado, como les decía. Vamos a tratar de ahora empezar presentándonos muy brevemente, ojalá que sea de menos de un minuto. Creo que lo hemos logrado en las pasadas grabaciones, salvo a lo mejor en uno. Entonces espero que sigamos con esta buena racha. Vamos a empezar como yo los veo para que no me haga bolas y luego me ande saltando a alguien. Así es que, Padre Alex, o Alex, como te gusta que te digan, yo todavía no me acostumbro, entonces a lo mejor va a ser Padre Alex la mayor parte de este tiempo. Preséntate, por favor. Como sea más cómodo, ¿verdad? Con mucho gusto, soy el Padre Alejandro Beltrán Garza de la Diócesis de Monterrey, México. Soy el encargado diocesano de Pastoral Universitaria, capellán de la Universidad de Monterrey, asesor nacional del Movimiento de Juventudes Cristianas, un grupo aquí medio descendiente de los Scouts, conocido aquí en México, 5 ciudades, pero 9,000 jóvenes. Y también asesor del Movimiento Alfa aquí en la diócesis. Y creo que con eso basta. Gracias, oye, y estás chavo, ¿no? Eres menor de 40 años, digamos que eres de los primeros millennials o de los últimos X, ¿verdad? Sí, estoy en el Inter. Soy 82, entonces. Sí, exacto. Muy bien. Gracias. Monseñor Munilla. Monseñor Munilla, pues soy obispo de San Sebastián, pues en la zona norte de España, en el País Vasco, cerca de Francia. Y bueno, pues he sido responsable en años anteriores de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española, que es un cargo que se suele pues, encomendar a los que son los obispos más jóvenes, que ya dejó de serlo, porque ya hay bastantes más jóvenes que yo. Esto de ser joven enseguida queda uno destronado, ¿eh? Y bueno, pues además de ser obispo de San Sebastián, bueno, pues llevo adelante pues la evangelización también en Radio María, a través de redes y otros conductos, ¿eh? Excelente. Y aparte, ¿presides la Comisión de Medios de Comunicación o presidías, Monseñor? Sí, participo en ella. Soy, digamos, el representante de la comisión en tema de redes sociales, ¿eh? Ya, ándale. De la Confederación de Conferencias Episcopales Europeas, ¿correcto? No, de la española. Fui presidente Ándale, de la Comisión Europea de Medios de Comunicación, pero también eso ya, afortunadamente, ya cese también. Muy bien. Bueno, David Bisogno, o Bisogno. Bisogno, sí, está bien. Sí, soy actualmente, tengo que leer mi título porque es muy largo, el coordinador, Coordinating Director, espera que aquí parece que entró algo acá. Ya vemos una foto. Sí. Coordinating Director de Hispanic Operations, Programming, Implementation y Leadership. Es muy largo, es increíble, tengo que leerlo porque no sé cómo. La tarjeta ni me la dan porque no me da el espacio. Para los misioneros claretianos aquí en Chicago y para la provincia de Estados Unidos y el Canadá. Trabajo con ambas provincias. Y tengo trabajo con lo que es radio, televisión, podcast, blogging, también antes del COVID, viajando toda América Latina, Estados Unidos, en temas de liderazgo y con jóvenes. Y mi experiencia, creo que como nací y me crié en Brooklyn, New York, de padres dominicanos, mi experiencia en la calle, ¿no? En eso de andar totalmente perdido, ¿no? Es lo que me facilita la comunicación con esa generación, ¿no? Entonces, utilizamos lo que es los medios para
para comunicar con ellos, entendiendo su realidad. 30 segundos lo logré. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, David. Vicente, ¿qué onda contigo, Vicente? Yo lo voy a hacer en 10 segundos. Nada, Vicente del Real, inmigrante mexicano. Vivo aquí en Chicago desde los 15 años. Soy director y fundador de Iscali, un movimiento apostólico que busca evangelizar los latinos dentro del contexto de los Estados Unidos. Dale. Y sí, pudieras hablar mucho de tu activismo social, etcétera, etcétera. Pero bueno, se nos va el tiempo. Francisco Aguilar, platícanos qué onda contigo, por favor. Hola, José Manuel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Pues sí, en mi caso, ya tengo varios años de dirigir una asociación que se llama Superación Juvenil, que es el integrador de los programas juveniles de la comunidad GESED aquí en Monterrey, y específicamente he estado trabajando con Misión Católica Universitaria los últimos años. Y entonces los últimos muchos años, ¿no? Los últimos muchos años, sí, unos 15 años, y ahora estoy más en una parte de asegurarnos de que existan los recursos necesarios para mantenernos vivos en los programas juveniles y seguir avanzando la misión. Es un programa de chavos de secundaria, otro de prepa, otro de universitarios. Nos abarcamos de 12 a 25 años y es pues formación humana y evangelización. Entonces montamos estos grupos que ahora pues a todo es por Zoom, ¿no? Generalmente son reuniones grupales donde pues existe la oración, la formación, el convivio, y ahorita pues estamos al servicio de los muchachos, pues viendo las maneras de seguir avanzando. Y en mi caso personal, pues me toca la administración y la procuración de fondos de esta asociación Superación Juvenil. Principalmente soy el consagrado, entonces formo parte de una hermandad que se llama Los Siervos de la Palabra, y somos los consagrados de la Espada del Espíritu y de la comunidad GESED aquí en Monterrey. Mucho gusto de saludarlos, de conocerlos y pues de aprender también de todos ustedes. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias también por acompañarnos, Francisco. Estoy mordiéndome de la lengua no decirte como tu apodo de hace 20 años. ¿Cuál es? Se los pongo en el chat. Se los pongo en el chat, nada más. Por favor. No en el chat que están viendo todos los demás. Oigan, bueno, vamos a empezar con el tema, porque hay mucha, creo que puede salir aquí mucha carnita. Estamos, pues, como saben, tema de jóvenes. Y ahora cuando hablamos de jóvenes, pues estamos hablando a lo mejor más centennials o ya los últimos millennials, ¿no? Que son los que están en la etapa, digamos, adolescencia, universidad. Entonces, quisiera abrir el foro y voy a irlos a lo mejor pidiendo que diga cada quien una cosa concreta, algo que de repente nos hace falta como iglesia hablando de todos los bautizados, no estoy hablando del clero, ¿verdad? De aquí, del obispo y el sacerdote, sino la iglesia, que somos todos, es este tema de autocrítica, ¿no? A veces no es tan común que lo hagamos o no en el momento en el que lo debemos de hacer. Tradicionalmente hemos a lo mejor sido autocríticos ya después del hecho, ¿no? Acá como que de repente pudiéramos pensar o mucha gente pudiera pensar, pues están yendo los jóvenes, ¿verdad? La iglesia no está trayendo a los jóvenes. Y creo que tiene algo de verdad. Quisiera pedirles, y esto voy a tratar de que sean todos los que están aquí, una cosa concreta en la que en su experiencia en particular, vean que no estamos haciendo bien como iglesia para con los jóvenes. ¿Por qué empezar de algo negativo? Porque identificando eso, de ahí nos vamos para adelante para ver cómo cambiar las cosas para bien o cómo mejorarlas, ¿no? Entonces, aguanten tantito esta parte los que nos están siguiendo. Y también, cualquier cosa, acá abajo pueden estar comentando. Nos vamos a estar metiendo en estos días los diferentes panelistas aquí a contestar, ver comentarios, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, Padre Alex, ya que te agarré de primera hora, ¿qué cosa crees tú que no estamos haciendo bien o estamos haciendo a lo mejor mal en este tema para con los jóvenes, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? Oye, yo creo que a veces no queremos comprender que son jóvenes, ¿no? Creo que el punto de partida es no comprender al joven como joven, no dar los espacios como a ellos les gusta, ¿verdad? Si una de las características del joven es precisamente que buscan la comunidad para sentirse alguien, y más en un mundo ahorita que todo es en masa y todo es electrónico y quieren su identificación, muchas veces la iglesia es así como que, a ver, te quiero serio, te quiero más centrado. Una experiencia que me tocó hace poco, pues yo hablando del magisterio de la iglesia, ¿no?
Me dice, oye, padre, ¿y quiénes son los del magisterio? Pensando tipo en el magisterio docente, ¿verdad? Que es el grupo de maestros. No, es que es la enseñanza. Pero es en un mundo donde ahorita es la educación centrada en el alumno y no en el maestro, muchas veces como que seguimos nosotros en la educación centrada en el magisterio más que en la empatía, en la escucha, para dar respuesta en torno a ellos, ¿no? Entonces, que como que siento yo que en ocasiones esa parte puede ser uno de los espacios conflictivos, ¿no? No respetar al joven como joven. Muy, muy concreta, me gusta y pues sí, ya que lo dices así muy claramente, creo que podemos estar de acuerdo muchos de los que estamos aquí. David, ¿tú qué ves desde los lugares? A ti te ha tocado estar en diferentes partes de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora pues llevas pues, menos de un año en Chicago. Platícanos tú qué ves en la iglesia respecto a los jóvenes que nos estamos haciendo bien. Si nosotros no podemos responder por qué Dios, por qué Jesús y por qué la iglesia, si no podemos responder eso al joven, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué la iglesia? O sea, ¿por qué esa debe de ser la opción? ¿Por qué esa debe, o sea, muchas veces queremos, estamos más empeñados, me parece a mí, en que ellos sean parte de y menos enfocados en responder. ¿Ah? Cuando digo responder, estoy hablando de responder a sus necesidades de identidad, a sus necesidades de cómo van a lograr alcanzar sus sueños, sus proyectos. Y si no podemos responder, o sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué ellos necesitan a Dios? No tanto que Dios a ellos lo necesita, o que la iglesia, porque muchas veces hablamos de que la iglesia necesita jóvenes, o la iglesia necesita que respondan, o la iglesia, y claro, entendemos por qué, ¿no? Porque estamos interesados en que la iglesia siga creciendo, ¿verdad? Y siga aumentando. Estamos hablando de las vocaciones, hablando de por ejemplo, cuando hablamos de manera económica, el crecimiento, la cuestión de permanencia, de que las parroquias puedan seguir existiendo, ¿no? Y lo demás. Para mí, para mí, si no podemos responder por qué Dios, por qué Jesús, por qué la iglesia, lo que va a suceder es que ellos van a ser invitados, los cuales somos increíbles como iglesia en invitar, en convocar. Tenemos un poder convocatorio increíble, de invitación increíble, pero todavía veo un poco de challenge, me llama challenge, el reto, ¿no? Desafío. El desafío es de permanencia, it's maintenance, ¿no? Entonces, creo que para mí es eso. Si podemos responder por qué Dios, por qué Jesús, por qué la iglesia, y responder de tal manera que ellos entiendan que sin Dios, sin Jesús, sin la iglesia, ellos no podrán ser, lograr o alcanzar sus metas y como fin último la eternidad, ¿no? Creo que eso tiene que ser parte. Entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, de que todo lo que hacemos es con el fin último de ver el rostro de Dios, de la eternidad. Eso para mí es eso, ¿no? Es esa conversación que entramos en algunas de esas causas, porque me gustó aquí, apunté algunas de las cosas que dijiste y creo que me dan ganas de seguirlas desentrañando, pero se me hace que seguimos con los demás y ahorita regresamos a este tema. Francisco. Quisiera complementar un punto, sí, que comentaba David, en el tema de como una apologética hacia adentro, es decir, a lo mejor damos por hecho que si el muchacho está asistiendo a misa, está asistiendo a un evento, fue convocado, como decía David, a una jornada mundial de la juventud, se siente identidad católica, a veces damos por hecho que esa identidad abarca ya toda su cosmovisión, ¿no? Abarca ya toda su vida y todavía tendríamos que hacer una apologética hacia adentro en el sentido de no dar por hecho esa madurez que hacía alusión ahorita David, decía que el mantenimiento, el seguimiento, nosotros con los muchachos le llamamos el perseguimiento, no basta con sentir bonito en un retiro y llorar,
El chiste es tener una clara visión hacia adelante del discipulado y la madurez. Y entonces creo que a veces falta esa visión más amplia. Por un lado, la realidad del joven que comentaba el padre Alejandro, entender una realidad mucho más cruda de lo que quisiéramos a veces. A veces no queremos ver todas esas aristas un poquito más feitas, ¿verdad? Un poquito no tan, pues, no sé, bonitas, pues. Y entonces, a partir de esa realidad empezar a trabajar, pero con una visión más amplia. Y en ese sentido, me parece que a veces nos quedamos cortos con el criterio de éxito hacia buscar el discipulado y la madurez, porque cuesta mucho más trabajo eso. Es mucho más fácil el criterio de éxito de los números, las masas, en vez de un puñado de hombres y mujeres radicales, ¿no? Como diría Parecida. Y entonces, bueno, así como lo interpreto yo, ¿no? Y entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? Son muchos elementos. José Manuel, es una pregunta muy interesante y eso es lo que yo quisiera aportar a esta discusión. Oye, bien rapidito, José Manuel, perdona que te interrumpa. Dale, dale. Francisco, ¿por qué utilizas la palabra apologética? Pues es algo similar a lo que tú decías, ¿no? El contestar los porqués, el contestar los fundamentos, los porqués, las causas. Y entonces creo que hace falta dar más soporte al mismo muchacho, que él mismo se convenza de su misma fe. Lo que a veces nos encontramos con los muchachos es que tienen una identidad, sí católica, sí cristiana, pero no tan fuerte como para no perderse. Es decir, Claro. siguen siendo débiles como para perderse. Y al no tener las respuestas hacia afuera de las interrogantes que les pudieran hacer sus amigos, pueden eso hacerlos tambalear para perder la fe ellos mismos. Entonces, Claro. Siento que damos por hecho decir, aprendamos apologética para defender la fe, defender la iglesia, defender la doctrina hacia afuera. Pero esa apologética hacia adentro es asegurémonos de formar al muchacho a tal grado de que él tenga una solidez de fe y que entonces no sea tambaleable ante todas esas pues situaciones externas, tanto de ideologías, porque el tema al que hago alusión es las ideologías contra las que estamos luchando, ¿no? A lo mejor la palabra que apologética fue la que te sacó un poquito, David, y a lo mejor hacia adentro, pues algunos usarían catequesis, ¿no? Que es la que hace falta. Claro. Pero para los que están escuchando también tenemos otro panel que va a ser, no me acuerdo si es al rato o mañana, pero sobre el intelecto como medio para evangelizar a los jóvenes con unos teólogos, un par de teólogos y un apologeta que entramos mucho a este tema, Francisco, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Francisco. Monseñor Munilla, a lo mejor está extraño que un obispo sea autocrítico así, pero te estamos invitando a que, que abras. Nadie te va a juzgar, Monseñor. Nadie, te lo prometemos. Nadie. Bueno, pues mira, yo os hablo desde la perspectiva un poco de España, que yo creo que por desgracia la secularización ha pegado más fuerte aquí. Y esto ha sido igual que el COVID, que primero pegó en Europa y luego llegó a América. Pues algo parecido. Aquí la secularización pegó más fuerte y obviamente pues cuando yo observo ciertos ambientes, pues eso, pues en México, en Colombia, etcétera, me doy cuenta de que todavía hay un sentimiento, una sensibilidad religiosa que aquí en nuestro contexto ya perdimos, nos secularizamos a ese nivel, ¿no? Entonces, a ver, una autocrítica. Yo creo que una autocrítica y al mismo tiempo de ser autocrítica es también una pista de por dónde podemos ir, es que quizás nuestra pastoral juvenil durante mucho tiempo la basamos en las convocatorias sacramentales, principalmente pues en el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación era el gran recurso, el gran resorte, pues en torno al cual realizar pues la pastoral juvenil. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que esa forma de trabajar con los jóvenes no creaba, era un cierto clientelismo. Uno va a recibir un sacramento, le ponen el sello en el carné, ya tengo los sellos puestos de mi carné y entonces desaparezco. Entonces, pero no creaba identidad, no creaba una espiritualidad, un carisma. Entonces, con el paso del tiempo hemos ido viendo que cuando ese poder de convocatoria sociológica se ha perdido, porque es que antes, digamos, pues en España no hace muchos años,
yo no soy tan viejo, no hace muchos años yo he conocido el convocar. A ver, para el próximo año están convocados los del año por la quintada, ¿no? Por los del año tal son los que se confirman este año. Entonces venían todos los nacidos en ese año, ¿no? Era una convocatoria sociológica, que respondía. Bien, cuando eso se ha perdido por el influjo de la secularización, en el fondo lo que ha pervivido en la pastoral juvenil española son determinados grupos que han tenido un carisma, una identidad, un sentir, una inspiración, ¿no? bajo el carisma de un santo, bajo el carisma de bueno, digamos, de una asociación, de algo que les ha dado identidad, identidad, y eso les ha permitido, pues quizás, pervivir más allá del influjo de la secularización sociológica. Entonces yo creo que es muy importante que también la parroquia, la iglesia y el mundo de los jóvenes más todavía sea una comunidad de comunidades, pero que tengan una identidad carismática, un carisma concreto en torno al cual uno se encuentre. Porque, digamos, hace mucho frío fuera de esos lugares de referencia cercanos para un joven. Y creo que es la autocrítica que tenemos que hacer, que tuvimos una pastoral pues, muy basada, digamos, en las convocatorias sacramentales, pero eso estaba muy basado, ¿no?, en una sociología religiosa. En el momento en que eso se ha ido perdiendo, pues únicamente ha pervivido en España, por lo menos, los carismas que han tenido, o sea, que han sido capaces de transmitir una identidad a los movimientos juveniles. Órale, me dejas pensando mucho, Monseñor. Y también creo que a nosotros que estamos de este lado del charco y que empezamos a ver cosas, pues para estar al tiro también esa parte, ¿verdad? Para no perder esa identidad y realmente pues hacer algo que está de moda en el mundo, ¿verdad? Esta palabrita que está de moda en el mundo, que en la iglesia desde los hechos está muy claro que era la forma y se nos olvidó, que es el tema de ser y hacer comunidad, ¿verdad? Al final eso es ser la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero gracias por el recordatorio, Monseñor. Vicente, tú como mexicano que has vivido la mitad de tu vida, ya dije cuántos años tienes con eso, la mitad de tu vida en México y la mitad en Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Cómo ves tú la cosa en estos temas? Porque aparte te has enfocado mucho tú en temas, pues digamos, sociales con jóvenes, pero últimamente llevas algunos años también con Iscali haciendo cosas pues únicas en Estados Unidos para la evangelización de los jóvenes y te has topado pues con de todo, ¿no? Entonces, si nos puedes dar desde tu muy particular punto de vista, ¿qué cosas se están haciendo mal allá? Ahí donde estás tú, te lo agradeceré mucho. Estás en mute allá. Gracias. Mira, yo dijera que en primera instancia la iglesia se sigue preocupando porque el joven no viene a la iglesia, en vez de preocuparse cómo servir al joven. Y yo creo que ya desde que empezamos a hablar de que por qué la iglesia no es atractiva, de que por qué la iglesia no viene, ya estamos hablando casi de un tema de mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo hacemos la iglesia más atractiva? Y yo creo que la iglesia, por el mensaje del reino que es portadora y también por su naturaleza de encontrar a las ovejas, debería de empezar con la pregunta, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Verdad? Y yo creo que hemos perdido completamente la visión de servir y de acompañar. Y al servir y acompañar se evangeliza, ¿verdad? Entonces, yo miro la iglesia en Estados Unidos gastándose millonadas en estudios que nos dicen por qué los jóvenes no vienen. Pero veo que hacemos muy poco por crear iniciativas que acompañe, sirva y evangelice a los jóvenes. Órale. Queremos buscar la razón perfecta para articular la razón perfecta y una vez que la articulamos, ya el estudio sale y dice, no, los de la nueva generación ocupamos otro nuevo estudio para ello. Y no, yo creo que Jesús, mirando los evangelios, se preocupó siempre en encontrar a las personas en un contexto particular.
y desde encontrarlas en ese contexto y desde ahí transformarles. Y creo que a la iglesia se le ha olvidado salir al encuentro. Órale. Muy, muy duras tus palabras, pero pues es la Tengo realidad, ¿no? tengo perdón, José Manuel. Qué amable. ¿Cómo se llama el cielo? Don Vicente. Tengo, no sé lo que opinan los demás, pero para mí, cuando él dijo que se nos ha olvidado de servir al joven, yo no sé, pero eso a mí como que me causó como un poquito de, o sea, no es que está incorrecto eso, pero creo que, o sea, de nuevo, yo entiendo lo que él está diciendo, pero si el enfoque es servirle a ellos, o sea, si el proceso de comunicar a Cristo con el fin de que sus almas sean salvadas, right? Like that's, right? Like ese es el propósito. O sea, a fin de cuentas, no es el que brinque, el que salte, el que más predique, el que menos, right? Like the idea is la salvación de sus almas. So, cuando, y espero que, o sea, no es como, I'm just trying to understand lo que él está diciendo, porque creo que yo cuando veo lo que hago y cómo, o sea, yo no veo esto como mejor servir al joven, sino cómo abrir sus ojos a la realidad de que Dios, Jesús y la iglesia es la respuesta a sus más intrínsecas y más profundas necesidades. Y digo esto, y de nuevo, puede ser que, de nuevo, es como una conversación, right? So yo no quería, para mí es muy interesante esto de que él dijera eso, porque I'm like, wow, that's amazing. O sea, en mi mente nunca trato de servir, o sea, yo sirvo a Dios, right? You know what I'm saying? So, anyway, I just feel like que si él pudiera hablar un poquito más de eso, porque cuando yo veo este proceso de comunicar a Cristo, de atraer, de, no pienso de esa manera, pienso en que de alguna manera la relación con la iglesia, con Cristo, con Dios, nos lleva a nosotros a morir y a servir y no a ser servidos. ¿Does that make sense? Sí, oye, Vicente, igual si te puedes tomar un mini ratito, creo que sé por dónde ibas Perdón, en el tema del servicio, pero así para aclarar este punto, Sí, creo sí, yo sí, entender sí. que ibas por el tema de estar ahí, de acompañarlos, etcétera. Sí, yo creo Pero que si puedes aclararlo para ya seguir. quizás una palabra alternativa sería acompañar, sería evangelizar, pero yo creo que a la hora de que nosotros podemos pensar en ellos primero, en vez de nosotros, todo cambia, ¿no? Todo cambia, ¿no? Entonces yo creo que la palabra alternativa que pudiera utilizar sería, no tengo problema con la palabra servicio, pero pudiéramos usar incluso acompañamiento, la palabra ir al encuentro, ¿no? Que la menciona mucho el Papa Francisco, ¿no? Entonces pudiera decir, nos hemos olvidado salir al encuentro de los jóvenes, ¿no? Y nos hemos enfocado mucho en la pregunta de por qué ellos no vienen a nosotros. Es que creo que, si me permiten, creo que es el espíritu del Vaticano II, ¿verdad? De cuando Vaticano II dijo, a ver, dejemos de vernos a nosotros mismos y veamos que la iglesia es servidora de la humanidad. ¿Qué es lo que hizo Jesús, verdad? Salió en búsqueda de cada persona, con cada situación, con cada realidad, para que cada persona se realice según el deseo y plenitud en Dios, ¿verdad? O sea, ese es el servicio de decir, pues dejo de preocuparme que, mis bancas están vacías o mis grupos están vacíos, y es esa parte de decir, me preocupo por el muchacho que su salvación está en Cristo y que el servicio es llevarlo hacia Cristo porque es la plenitud de todo, ¿verdad? Pero si el chavo no es atendido, curado, sanado, rota sus ataduras, entonces ese es el servicio que comentas, ¿verdad, Vicente? Por donde te entiendo. Sí, Buena sí, sí. aclaración. Y es esa visión, ¿no? Que admiro mucho que el Papa Francisco quiere empujar de una iglesia en salida, ¿verdad?
dejémonos de preocuparnos porque la iglesia se está cayendo y salgamos al encuentro de la gente. Y entonces se forma la iglesia, se rejuvenece, se reconstruye la iglesia. Vámonos por Gracias, ese padre. Vámonos por ese caminito, porque dijeron, digo, desde el principio, padre Alex, David, mucho tema de escuchar, tema de, pues, de mantenimiento, seguimiento, luego la apologética hacia adentro, y este tema del clientelismo que decía Monseñor, y de la falta de algo que les dé identidad, y pues cerramos con esto de preocupados por estar hacia adentro, ¿verdad? De ver hacia adentro y no hacia afuera. Al final, creo que la línea está muy, muy clara, coinciden en que no estamos ahí, ¿verdad? No estamos ahí para los jóvenes y con los jóvenes. Servicio, seguimiento, acompañamiento, se dijeron varias palabras, pero al final no estamos con los jóvenes para los jóvenes. Creo que está muy, muy claro. Y quisiera irme con esa línea, Monseñor. Decías tú, cuando empezaste a hablar del tema de las convocatorias sacramentales y el clientelismo, etcétera, pues que son pistas, ¿verdad? Y de acuerdo, o sea, se ha precisamente visto, o se vio mucho tiempo, y a lo mejor acá lo seguimos viendo muy así, de este lado del charco, en este sentido de, pues, de números y de check, hacer cositas, y no este mismo tema en salida. Entonces vámonos un poquito para adelante, porque ya se nos fue más de lo que tenía pensado para esta parte, para así llegar y no quedarnos, como decía Vicente, solo en la pregunta y en el estudio de los problemas, sino para ir hacia soluciones posibles que cada quien en su realidad podrá tropicalizar. ¿Qué se te ocurre, Monseñor? ¿Qué están haciendo ustedes que están adelante allá? Porque se dieron cuenta de esto y decías mucho el tema de identidad y de los grupos, de algunos grupos, el tema de los carismas. ¿Cómo has visto tú que se empieza, si no a revertir la tendencia, al menos a enfrentar este tema como iglesia, ahora sí saliendo y ahora sí tratando al joven como un joven y sentándose con el joven y pues sí, esto que hemos estado diciendo, acompañándolo en su lugar y no nada más hablándole a todos los jóvenes como algo para que tengan y ya, y sin darles eso mismo una identidad, y nos empiezas a platicar de eso y ahí te voy interrumpiendo. Pero ya no me quiero echar tanto rollo con lo que estoy pensando sobre esto, Monseñor. Estás en silencio, Monseñor. Perfecto. Sí, yo en la línea de lo que antes he expuesto, yo creo que nuestra convicción principal en este momento es entender que la clave de la pastoral juvenil quizás no está en el tema de, ¿quién ha descubierto determinadas metodologías, ¿no? Pues que sean muy exitosas, no. Sino que la clave está en cuál es también la salud espiritual de los que trabajamos con los jóvenes. Esa es la clave, porque la clave está que si nosotros tenemos esa identidad, que si nosotros tenemos un enamoramiento, si nosotros participamos de ese carisma, de un carisma, el que cada uno Dios le haya dado en su vida, entonces los enamorados se enamoran. Solo los enamorados se enamoran. Aquí en España es muy visible, es muy patente, por ejemplo, que hay colegios, que hay muchas apuestas educativas, pero hay una parte muy grande de la escuela católica que no es para nada evangelizadora, que se ha convertido pues, en unos colegios, digamos, humanamente hablando, bien considerados, pero sin ninguna propuesta cristiana. Pero, sin embargo, hay otros colegios que sí que tienen, ¿no?, esa propuesta. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos colegios? Pues yo diría que es el estado espiritual de los evangelizadores. O sea, quiere decir que eso que he dicho que solo los enamorados se enamoran, es que al final para poder ayudar a los jóvenes tenemos que estar nosotros bien. O sea, aquí estamos hablando 6 personas. De nuestra ilusión personal, de nuestra esperanza de conversión. O sea, depende muchísimo de cómo hagamos las cosas, ¿no? De lo contrario, la pastoral juvenil sería pues una pose, algo pues artificialmente construido. Y eso yo creo que en una España, por ejemplo, se ve con claridad. Se ve con claridad que al final es el que tiene un
carisma, el que tiene una identidad, el que es capaz pues de suscitar. El aspecto testimonial en el mundo de los jóvenes es determinante. Es determinante. Y la fe se transmite por un testimonio que arrastra y que convence, ¿no? Entonces, en el fondo, no es que los jóvenes se hayan secularizado, no, es que nos hemos secularizado nosotros. ¿Eh? Y fruto de nuestra secularización, obviamente, no somos atrayentes para los jóvenes, no lo somos porque nos hemos secularizado nosotros. Entonces, en el fondo, aquí para mí, la primera clave es nuestra conversión y nuestro enamoramiento. Enamoramiento, porque si no, no somos significativos. Oye, Monseñor, y siguiendo contigo un poco en esa línea, como que estoy pensando, bueno, en nosotros y para empezar, como todas las digo, en primera persona con uno de los 6 que estamos aquí, pero bueno, también nos están viendo en este momento y estos días, pues miles de personas de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, ¿verdad? Que pues al final o son encargados o son líderes, quisiera decir que son líderes todos, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que hay encargados que a lo mejor no son líderes, pero es la realidad. Entonces, como que me quedé pensando ahí, entonces, ustedes, por ejemplo, allá, que ya sé que estoy agarrando mucho España, pero bueno, tú solito te pusiste de pechito, Monseñor, diciendo que nos llevan delantera. ¿Cómo se le hace entonces para que estas personas, estos líderes que están trabajando con los jóvenes, realmente tengan esa vida? ¿Es algo de formación? ¿Es algo de qué hacer? O sea, ¿qué se puede hacer entonces para llegar a ese punto? Dices, no es de metodologías, etcétera, de acuerdo, y por eso la iglesia es muy rica y en carismas y en 1000 tipos de cosas, pero si entonces estamos hablando de las personas que están a cargo de los jóvenes, ¿qué han hecho así? ¿Algunas ideas, algunas cosas que estén haciendo, tratando? Mira, por ejemplo, en España, en los últimos meses o 2 o 3 años, llegó desde Hispanoamérica, o no sé si desde quizás Miami, no estoy muy seguro dónde nació, esa herramienta llamada Emaús. Emaús que bueno, pues que yo creo que es como una especie de versión de lo que aquí en España habíamos conocido como los cursillos de cristiandad, o sea, un encuentro con Cristo fuerte, ¿no? Ha hecho un bien inmenso de renovación, de reencuentro con Cristo, ¿no? Hay muchos miles de personas en España que desde esa experiencia, y observo que en este momento, desde esa experiencia, están haciendo versiones dirigidas a los jóvenes, que les llaman EFETA, por ejemplo. O sea, de Emaús ha nacido EFETA, que es la misma versión dirigida a jóvenes, pero primero era necesario ese Emaús que tocase el corazón de los adultos que tenían que poner en marcha. Entonces, este es un ejemplo bien concreto, muy concreto y puntual, ¿no? Pero que yo creo que lo compartimos muchas diócesis de España, que hemos visto como sin que nuestros catequistas hubiesen tenido una renovación, he puesto el caso a través de los encuentros de Emaús, difícilmente se hubiese podido dar los siguientes pasos de ahora cómo llegamos a los jóvenes, ¿no? Por eso yo creo que sí que hay que apostar. Tú decías, sobre todo, que para mí sobre todo es un encuentro personal con Jesucristo, que a uno le pone en clave de conversión. Y entonces dice, bueno, ahora me tengo que formar más, me tengo que dejar acompañar espiritualmente. Ojo a esto, yo creo que es una de las claves. Tenemos que dejarnos acompañar para acompañar a los jóvenes. O sea, solamente el que tiene la experiencia de haber sido acompañado puede ser acompañante. Eso de ser acompañante sin ser acompañado, eso es jugar a algo sin creer en ello. O sea, yo a nuestros sacerdotes les digo mucho, ¿no? Solamente el que tiene la experiencia de ser acompañado podrá ser acompañante de jóvenes. Entonces, en el fondo es tomarte en verdad, o sea, tomarte en serio tú, eso que tú propones, y entonces eres creíble cuando tú te lo tomas en serio. Sí, qué padre, si no ser director espiritual de 20 personas y no tener director espiritual, ¿verdad? Muchas gracias, Monseñor. Oye, Francisco, tú llevas pues casi 20 años sirviendo, o a lo mejor ya 20 años
o más, ya no sé, sirviendo, bueno, en Misión Católica Universitaria, te ha tocado, bueno, estar metido en varias fases ahí, varias cosas, también te tocó formación en Michigan, etcétera. ¿Qué has visto tú en este mismo tema que dio la entrada a Monseñor sobre el, digamos, el liderazgo, que al final es el que impacta en los jóvenes, en la vida personal de los jóvenes, porque programas, como decía Monseñor, puede haber muy variados, ¿verdad? Y metodologías, pues no tiene que servir una Sí. de un lado para el otro. Pero si puedes resaltar algunas cosas que te haya tocado, que son, digamos, las más importantes en la formación de los líderes, así resaltarlas lo más concretamente que puedes, te lo agradecemos mucho. Sí, claro que sí. Yo creo que es importante tener una visión más realista. Algo comentaba esto al principio, es decir, creo que como iglesia estamos en un modo de supervivencia y no estamos en un modo de avanzada. Nos gustaría estar y decir estamos en un modo de avanzada. Estamos en una era un poquito posverdad y nuestros líderes tienen que tener la piel un poquito más fuerte. Hay un término, ahorita no me acuerdo cómo se dice. En ese sentido, creo que tenemos que ser más robustos en la, en la parte académica. De hecho, yo lo que quería, estamos trabajando en una vuelta a la academia o una vuelta a una escuela de discipulado y ya no tanto a los esquemas, pues esto, no sé, universidad, masivo, impersonal, sino un tema de escuela de discipulado. Le llamamos nosotros de escuela de discipulado radical, ¿no? Entonces yo creo que hay algo ahí que simplemente en el caso nuestro podemos ayudar al líder a tener una concepción un poquito más realista y por otro lado, disculpen, se escucha mucho ruido, ¿verdad? Aquí No, está bien, se escucha bien. Entonces, en esta parte de la escuela de discipulado es poder asegurarnos de que nos enfoquemos en pocos muchachos buscando esta madurez en Dios y luego capacitándolos a ellos como líderes. Entonces yo creo que es los fundamentos del liderazgo al estilo de Jesús, ¿verdad? Oye, escoge a 12 y lo enfócate en 3. Este enfoque yo creo que nos da mucha más fuerza, el acompañamiento por pedacitos, ¿verdad? Realmente para mí es básico. ¿En qué los formas? ¿En qué, o sea, si puedes hablar de 2, 3 temas así, de los que van a ser los modulares o digamos la base de esta escuela de discipulado, ¿qué es en lo que te vas a enfocar o en lo que se van a enfocar en estos pocos? ¿En qué los van a formar? Primeramente, o sea, ya lo comentaba el obispo, o sea, el tema de la conversión personal en un sentido de la espiritualidad, escuelas de oración, o sea, escuelas de encuentro con Dios. Entonces, eso para mí es súper importante, el que tú tengas ese encuentro personal con Dios y la capacidad de mantener esa relación viva y todos los elementos que te van dando un soporte a ese seguimiento y la vida espiritual, que es la base fundamental. Después de ahí, sí, la parte de construir, pues digo, decíamos formación, doctrina, que yo le puse el término apologética hacia adentro pensando que tenemos que autoconvencernos de ciertas verdades o de ciertas bases de doctrina desde una óptica de yo mismo mantenerme firme y fuerte. Entonces, me dices 2 cosas de formación, una es la espiritualidad, dígase la vivencia de la relación personal con Dios, y por otro lado ya todas las herramientas más ideológicas o la parte intelectual, pudiéramos decirlo, como un complemento y pues bueno, el enfoque es pues no tenerle miedo a pedirle a los muchachos a que lean libros, no tenerle miedo a los chavos a retarlos, a pensar, a leer y pudiéramos decir, no, es que tienen que ser videos y tienen que ser brinca y baila. Perdón, discúlpeme. No, digo, que tienen que ser videos de 5 segundos para que los vean. No es cierto, yo acabo de tener un diplomado con los muchachos de liderazgo y los puse a leer 4 libros en 4 semanas y me lo agradecieron y ahora ya saben leer, ya tienen el hábito de lectura, leyeron Aparecida, leyeron Verbum Domini, leyeron pues los documentos que yo, o sea, pues Evangelii Gaudium obviamente, pues, y leyeron un libro de cómo compartir su fe y les exigí mucho, pero hice una escuela de discipulado de 13 muchachos, no me enfoqué a un evento masivo, digo, un poquito, son esquemas, no son métodos, pero yo creo que es importante tener esa expectativa de decir, enfócate en poquitos, llevémoslos a una madurez en Cristo y los 2 elementos de formación, tu relación personal con Dios, tu vivencia de tu espiritualidad, junto a eso, un proceso también de crecimiento en
en conocimiento, pero no nomás para engreírnos en el conocimiento, sino un conocimiento para el servicio y un crecimiento en la sabiduría. Entonces, la sabiduría que va a poder ayudarte a tener esa mente sensata y aquilatar las cosas, ¿no? Entonces, pues, digo, Claro. para abrir oportunidad No, que otros se me comenten, hizo, ¿no? sí, Pero se me hace muy interesante este punto de vista y pues, approach, esta forma de verlo y de encarar pues, lo que estás viendo tú como el problema y pues esta solución, digo, al menos tiene sentido en el papel. Luego la próxima vez que hagamos algo así nos platicas si está funcionando o no. Oye, David, quisiera ir con un tema, digo, medio similar, pero bueno, a ti te ha tocado estar en varios lados, tú haces mucho tema en medios, te ha tocado estar pues directamente con jóvenes, pero con gente que trabaja con jóvenes. Si tú pudieras decir así, ¿cuáles son las características? Porque te ha tocado ver pues, de gente en muy diferentes movimientos, que tienen muy diferentes carismas y diferentes metodologías que están siguiendo. ¿Qué son características, digamos, que has visto que tienen los líderes que se note, bueno, que tienen los líderes que sus apostolados, sus ministerios, sus movimientos están funcionando bien y tienen este sentido de identidad, como decía Monseñor, porque luego está el tema de liderazgo, que también hay un panel que hablamos sobre el liderazgo como medio de evangelización, que vamos a platicar sobre eso, que o sea, está la pregunta esta de entonces se hace o se forma líder, etcétera, y a lo mejor no quiero entrar a ese debate, pero sí que resaltes algunas cosas de ser posible que has visto tú, porque pues sí puede ayudar ya a encontrarse líderes y ponerlos de líderes, ¿verdad? Gente que ya son líderes. ¿Qué has visto tú que sean algunos de estos? Yo creo que Monseñor dio en el clavo cuando él habló de la salud espiritual. Eso, mira, los líderes que yo conozco, que sus ministerios están dando frutos, son líderes que tienen una salud espiritual increíble. Cuando digo esto, mira, yo siempre digo lo siguiente: Israel siguió a Moisés no porque Moisés le caía bien. You know what I'm saying? Israel no siguió a Moisés porque le caía bien. O sea, si leemos el texto, estaban chismeando the whole time in the desert, ¿verdad? O sea, para esto, you know. Pero ¿qué tenía Moisés que el pueblo lo seguía? Moisés contaba con el favor de Dios. Cuando Moisés hablaba, Dios actuaba. Cuando Moisés decía algo, Dios respondía. Y yo creo firmemente que necesitamos líderes que sean notables, evidente de que su relación con Dios es tal que Dios, ¿verdad? Ellos cuentan con el favor de Dios, ellos cuentan con, o sea, y esto para mí, porque somos la iglesia de ambos y, right? No de una o la otra, ambos, o sea, teología católica es ambos y. Por eso que cuando Juan estaba en la cárcel y le dice, oye, pregúntale a Jesús si él es o si entramos a otro, Jesús no le dice, oye, dile a Juan si no se acuerda cuando él me bautizó en el río, que el cielo se abrió y que una voz del cielo dijo, oye. Time out tantito, David. ¿Está sonando tu teléfono o estoy volviéndome loco? No, a mí no. No, estoy oyendo que está sonando algo y ya no sé qué es. Sí, pero no es el mío. Bueno. También lo escuché ahí, es como algo jugando Atari o algo. Ya está, sí. ¿Quién sabe? Es el tuyo, fue el tuyo y estás interrumpiendo. Estaba en el Xbox acá al lado. Es el tuyo, me estás interrumpiendo. Como decía, que cuando Juan le pregunta a Jesús si él es o hay que esperar a otro, Jesús pudo haber contestado de diversas maneras. Oye, dile si se acuerda que el día que mi mamá fue a visitar a mi mamá, que el vientre le saltó, dile si se acuerda, talk to him. Y él dijo, dile a él que los ciegos ven, ¿verdad? Los sordos escuchan, porque para mí en lo particular, es importante que el liderazgo no solamente sea académicamente inteligente, espiritualmente saludable y que sus vidas, sean evidencia. Sus vidas tienen que dar evidencia. Por eso es que a Lázaro
en el capítulo 11 San Juan resucita y en el capítulo 12 ya lo quieren matar. Lo quieren matar, ¿por qué? Porque él se convierte en la evidencia del poder que tiene Jesús para resucitar a los muertos. Por eso San Juan capítulo 12, versículo 9 dice que la gente no solamente venía a ver a Jesús, también venían a ver a Lázaro. O sea, en el ministerio de Jesús hubo un momento donde la gente no solamente venía a ver a Jesús, ahora también querían venir a ver a Lázaro, porque Lázaro se convirtió en evidencia. El testimonio es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos evidencia. O sea, yo digo esto siempre, usted va a una corte y alguien dice, mira, esta persona mató a fulano y sí, yo lo vi, perfecto, es el testimonio. Luego el juez va a decir dónde está la pistola, dónde está el cuerpo. No se puede hacer nada sin la evidencia. Para mí necesitamos líderes que no están académicamente inteligentes y fuertes, espiritualmente saludables, pero que también en su vida personal haga evidencia de su relación íntima con el Señor. Y algo más que voy a tirar esto aquí en el pot para ver si hierve y algo sucede. Es la voz profética. Como iglesia tenemos que rescatar nuestra voz profética, o sea, que hablamos de tal manera que la gente puede escuchar a Dios a través de nosotros, ver a Dios en nuestras vidas. Para mí, eso para mí ha sido, es lo que yo veo en particular con los líderes que yo hablo y que veo crecimiento, es eso, porque cuando el joven ve eso, no solo escucha, pero ve, necesita ver también, no solo de escuchar. Y yo creo que para mí es, de nuevo, I'm being very brief aquí, pero para no tomar mucho tiempo, pero ambos y. Oye, muchas gracias, David. Y sí, nos pudiéramos ir ahí mucho por ese camino. Y a lo mejor ahorita regresamos, pero el tiempo se nos está yendo. Ya estamos... No, se fue ya, siervo. Tenemos que ir a la recta final. Pero quisiera darle un poquito, se me hace muy importante, en vez de hablar de herramientas, recursos, metodologías, formatos, cosas que han funcionado, que también creo que tiene su espacio, ¿verdad? Y que deberíamos de también poder platicar de eso. Ahorita nos estamos yendo mucho más atrás al tema de liderazgo. Entonces sí quisiera que muy al grano, porque ya llevamos 50 minutos. Sí, llevamos 50 minutos. Quisiera que muy así en cortito Vicente y el padre Alex nos pudieran decir un poco sobre ese tema para ir cerrando con algo, y se los dejo a los demás para que vayan pensando algo en estos sentidos de lo que hemos platicado, que puedan recomendarnos, que podamos empezar a hacer desde ya, ahorita que estamos en pandemia. No, es que no me puedo juntar con mis líderes a hacer qué cosa y cómo pueden recomendar a los que están siguiendo de todas partes del mundo de habla hispana, empezar con esto que hemos, pues, aquí coincidido, que es la forma en la que, para empezar, tiene que funcionar cualquier cosa que se haga, que es a través de los que están con los jóvenes, ¿no? Padre Alex, ya vi que quitaste tu de silencio, entonces hablando de este tema de los que has visto tú que funciona, a ti que te toca estar en universidades y con tantos, con los movimientos estos que nos dijiste, que tienen, pues, miles de jóvenes. Sí, me gustó mucho ahorita el ejemplo que usó David, esta parte de Israel seguía a Moisés porque Dios actuaba en él, ¿verdad? Porque sabemos que Israel se la pasaba murmurando y chismeando y cansados y llorando que ya querían volver. Y seguían a Moisés porque lo que decía Moisés, Dios obraba en él, ¿verdad? Pero me venía a la mente cuando Moisés se cansa, nos acordamos de la batalla con los amalecitas, bueno, levanta las manos y el pueblo ganaba y bajaba las manos y retrocedía, pues lo sientan en una piedra y se paran dos, ¿verdad? Hur y Aarón, y levanta las manos. Ese sostener al líder creo que es sumamente importante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con el movimiento de jóvenes que trabajo, pues en estos 5 meses de pandemia no ha parado el trabajo, es seguir estando allí, y creo que la parte esencial es el acompañamiento. El acompañamiento es esencial, y ya lo dijeron ahorita muchas veces, esa parte de la salud espiritual del acompañante, pero esa capacidad de escuchar al chavo, y bueno, que fue la pregunta yo creo de donde empezamos, y saber discernir. La palabra discernir se hace que es súper importante.
Hoy los jóvenes son movidos en paquete. Tal ideología y muchos movimientos que tienen justicia de fondo, pero siempre cuando ese conglomerado tiene intenciones de fondo también más complicados, ¿verdad? Entonces, lo que yo he aprendido a hablar con los chavos es cualquier movimiento social que exista, hay un reclamo de justicia, de verdad y de justicia y de verdad, ¿no? Hay que saber discernir cada cómo, porque nos venden una bolsa con unos elementos de justicia muy bellos, con un montón de cositas abajo que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, creo que una de las cosas es acompañar al chavo, ya como lo decía ahorita este Francisco, esa parte de la lectura, el discernimiento, para que podamos, esos grandes ideales sociales, organizados en colectivos, saber discernirlos, porque lo que nosotros buscamos son los valores del reino. Y los valores del reino van a estar en cada uno de estos elementos de movimientos sociales y de justicia, pero por revuelto con otro mugrero que hay que saber discernir y sacar, ¿verdad? Qué difícil ahorita en medio de tanto ruido y tantas cosas, pero pues sí, hay que estar conscientes para hacerlo, tratarlo de hacer lo más posible, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Vicente, algo sobre esto tú también, que te enfocas precisamente en liderazgo de jóvenes. Antes de decir cualquier cosa, quiero hacer eco a todo lo que se ha dicho. Yo creo que todo lo que se ha dicho tiene mucha verdad y mucho jugo para sacarle. De verdad, lo que mencionaba David me gustó mucho, de que pues hay muchos que buscar el liderazgo auténtico en la iglesia, ¿no? Que cuando una persona hable, Dios le responda con hechos y diga, yo soy aquí el que estoy detrás. Y yo creo que a todos los jóvenes de grupos juveniles que se encuentran, mira, yo comencé en un grupito juvenil del cual me terminaron sacando porque yo decía que había que hacer cosas nuevas, que necesitaba renovarse. Y yo entendía verdaderamente, no era porque yo quería, era porque yo miraba que era necesario, ¿no? Finalmente el grupo murió y ahora este nuevo proyecto que comencé pues está creciendo muchísimo, ¿no? Y lo que yo me gustaría decirle a los chavos que me pueden estar escuchando es, si sienten el llamado de Dios a hacer algo que puede ser diferente, que quizá nadie lo haya hecho, agárrense a un sacerdote que los acompañe en el proceso, a una persona que los pueda acompañar, que les pueda ayudar a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Yo tuve 2 directores espirituales fenomenales que me ayudaron a decir, esto se escucha muy padre, pero esto que está ahí como que no tiene lugar. Y que se animen a hacerlo. Definitivamente el Espíritu Santo está buscando personas jóvenes. Desde el Génesis nos encontramos a José. Jesús mismo fue, en los términos de hoy, un joven adulto, que, ¿verdad?, es el fundador de la iglesia. María fue una adolescente. Que el Espíritu Santo está constantemente buscando y llamando a jóvenes a construir el reino. Y que no tengan miedo de pedir ayuda, que nadie somos expertos en cómo trabajar con jóvenes. Yo no lo soy, yo creo que nadie somos expertos, pero hay muchas personas que nos pueden acompañar en el proceso y se pueden hacer grandes cosas para el reino de Dios. No tengan miedo a leer, quiero también hacer eco a eso. Yo cuando comencé con el proyecto que hoy dirijo, hubo un sacerdote que me dijo, tienes que leerte todos los documentos del concilio. Yo dije, son 3, 4 paginitas, ¿no? Después me di cuenta y los leí. Pero tenemos que tomarnos a nosotros mismos serios, ¿verdad? Serios. Busquen acompañamiento y no tengan miedo a tomar acción. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Excelente, se puso contento Monseñor Munilla. Dale. Oye, David, a ver, ¿tú qué puedes así recomendar en estos temas para... Dios mío, es muy concreto y muy padre también, inspiración, digamos, lo que dijo Vicente. ¿Tú qué recomiendas a los que están viendo también el contexto actual, que no va a terminar mañana, ¿verdad? De la pandemia en la que estamos, que podemos tener 1000 excusas mentales, pero al mismo tiempo también se nos abren 1000 horizontes, ¿no? ¿Qué podemos empezar a hacer o qué es una forma, cuál es el primer paso para empezar a estar cerca de los líderes y que esto, pues al final, así como decía Francisco, que es lo que hizo pues, Jesús, ¿no? Se enfocó en 12 y el efecto fue multiplicador, ¿verdad? Después.
ahorita para enfocarnos en los líderes y que después estos realmente puedan acompañar y todo lo que hemos platicado aquí, ¿qué puede empezar a hacer alguien que nos está viendo en este momento o que debe de ser el primer paso? Voy a decir algo que quizás no se entienda, no se entienda, no sé, pero primero es, yo diría a un líder, métete con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que Dios no sea tu prioridad. No estoy hablando de algo que tú haces. Estoy hablando de un proyecto que estás llevando. No estoy hablando de un ministerio, de un método. Estoy hablando de que Él es tu fuente exclusiva de satisfacción. Tú solamente eres satisfecho cuando estás con Él. Él no es al que tú le llevas tu proyecto para que lo firme y lo apruebe, ¿no? Hay una oración eucarística que dice, Señor, acepta, aprueba y bendice, right? Like, I love that prayer. Y a veces queremos que Dios apruebe lo que Él no ha aceptado y no ha bendecido, right? We're like, aquí está, Señor, ¿verdad? Y yo creo que primeramente es esto. Yo creo que necesitamos líderes que dependan urgentemente de Dios. Que no solamente vayan a Dios para buscar un nuevo método, para buscar... la mayoría de lugares donde van líderes, ellos planean más de lo que oran. Ya con los medios sociales, ya no se necesita el Espíritu Santo. Una estrategia de mercadeo, de advertising, es más importante que confiar en el Espíritu Santo. Y yo creo que hasta que nosotros como líderes no volvamos de nuevo a depender del Espíritu Santo, a depender de los sacramentos, la vida sacramental, buscar la santidad, right? Esto es importante. Yo, cuando yo le pregunto a una persona si quiere ir al cielo, dice que sí. Y le digo, ama la santidad, no estoy seguro. Digo, entonces tú no quieres ir al cielo, porque es imposible una sin la otra, right? Like, si tú no puedes estar quieto en una hora santa, te vas a morir en una eternidad santa, right? Entonces, para mí es eso, exigirle a los líderes que sean líderes que vivan, respiren, sueñen, right? Que Dios sea el todo en todos. Y si Dios no es el todo en ellos, jamás será algo en otra persona. Y yo creo que eso tenemos que exigir eso a los liderazgos. Yo cuando hablo con un líder y él está más pendiente de sus proyectos que de Dios, dice la palabra que lo que habita en tu corazón, tu boca hablará, ¿no? Si todo lo que tú me hablas es de lo que tú haces y no de lo que Dios está haciendo en ti, eso me preocupa como un líder. Si te pregunto cómo estás y me hablas de lo que estás haciendo, yo siempre respondo, yo no te pregunté qué estás haciendo, estoy preguntando cómo estás. Me interesa mucho, yo creo que la salud espiritual, yo creo que tenemos que exigir de nuestros líderes que oren, que ayunen, you know what I'm saying? Like, para mí esto yo prefiero, por eso Jesús hizo más con la samaritana que con los discípulos en San Juan capítulo 4, ¿verdad? San Juan capítulo 4, la samaritana le trae una ciudad, los discípulos le traen una torta, right? Sí. Pues puede parecer a lo mejor que son muy estrictos, muy altos esos estándares de lo que dijiste. No lo son. Pero a eso es a lo que hemos llamado. Ese es el llamado. Y como encargados o como líderes, quizá los que le estamos hablando, ¿verdad? Eso es. Es más alto el estándar, claro, porque tienes almas a tu cargo y como decía Monseñor Munilla, pues sí, la parte espiritual es la base. ¿Cómo vamos a acompañar huecamente sin tener... Maestro, ¿no tienes hambre? Ya comí. Ay, ¿qué fue lo que comió este? Hacer la voluntad del Padre es mi comida. Mic drop.
¿no? Bueno, pues muchas gracias, David, por estas palabras. Padre Alex, ¿tú qué recomiendas a los que pues, están escuchando y que a lo mejor no saben ni por dónde empezar en este tema? Una cosita concreta, práctica, para cerrar. Me agarras otra vez, oye, me estás prevenido. Yo creo que, pues que ya lo dijeron, ¿verdad? O sea, me encantó esto que acaba de decir. O sea, la cantidad de horas que dedicas a la planeación tiene que ser casi el mismo tiempo que tienes que dedicar a la oración. La planeación, la oración tienen que ir de la mano. De esa parte, sabernos escuchar. Y es el uno al uno, ¿verdad? Yo creo que es lo que han comentado ahorita, esa parte que es de cascada, ¿verdad? De ese movimiento que conoces tú, que trabajo yo. Primero, siempre lo respeto que son ellos. Yo me reconozco que camino junto a ellos, pero les tienen toda la libertad. Algo aprendí con los jóvenes es nunca les digas que no, pero oriéntalos. Ándale. No quiero ser yo estorbo para el Espíritu Santo. Entonces, si es no te estorbo, pero te voy acompañando, te voy orientando, ¿no? Y que es como comentan, es una cascadita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque arriba tengo un equipo de 6 a nivel nacional, pero después son otros 20 a niveles estatales, van bajando. Y esa parte de estar siempre con la cabeza para realmente escuchar, motivar. Ayer me decía un chavo, ahorita me tienta más el demonio porque es cuando estoy haciendo más oración. Y que te lo diga un líder que tiene 4,000 jóvenes desde debajo de él y dices, te tengo que estar contigo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, esa parte debe ser esencial. Muy bien. Pues sí, para todos los sacerdotes que escuchan o líderes de líderes, hay que estar pegados a sus líderes, ¿verdad? Francisco, ¿qué puedes recomendar así concretamente también para... Híjole, la verdad es que va a tener que ser algo repetitivo. O sea, para mí una aplicación es, haz una academia de líderes de tu carisma, es decir, trata de comunicar el carisma, hazlo de una manera que sigas cautivando a tus líderes, esa gente que sigue enamorada. De alguna manera eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Obviamente cada carisma tendrá sus elementos vitales que pues, girarán en torno a ciertas cosas que ya hemos comentado, pero creo que eso te da mucha fuerza y a partir de ahí vienen los eventos, los proyectos, los métodos, pero esa parte de decir, tener a tus líderes en el método, vaya, en la forma como te funcione mejor. Ahorita puede ser buen momento, ¿no? Que estamos encerrados sí, en la parte académica, digamos, o esta parte así, pues es de las cosas que claro que se pudiera hacer más en este momento que en un momento no. Y así lo conceptualizo yo, pero hay muchas maneras de explicarlo, ¿no? Hoy una escuela de discipulado, una academia de discipulado, una academia de líderes, o sea, algo que es, aquí estamos formándonos, capacitándonos, creciendo, y ellos se saben alimentados por ti como líder o por un cuerpo de líderes, tampoco ser Superman, porque todo esto también puede ser en un consejo, en un consenso, en un equipo de líderes que vamos trabajando, no somos Superman, pero a la vez ellos se saben en un proceso de crecimiento y de acompañamiento. Entonces, alrededor de eso, creo que se pueden desglosar otros elementos más. Y, oye, pues, ¿cómo lo hago? Pues empieza por lo más esencial y poquito a poquito va dando otros elementos, pero decir, no voy a dejar como de alimentarlos, ¿verdad? Como de darles los elementos, las herramientas que los van a ayudar a ellos a crecer. Y entonces, pues estructura una academia de liderazgo en los términos que apliquen a tu carisma y pues eso, ¿verdad? Pues me parece que es algo estratégico y que es algo que los va a mantener a ellos firmes y fuertes y que también te va a dar enfoque a ti como líder para no andar por todos lados tirando como escopetas, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí, a mí me funciona en lo personal para no volverme loco y creo que a todos nos puede ayudar a decir, enfocarme en 2, 3 elementos de esta academia de formación y pues darle seguimiento. O sea, que eso Sí, es como lo que siempre es un reto para todos, ¿no? Claro, porque empezar algo luego dicen que es más sencillo que seguirlo, ¿verdad? Y más que hasta que dé frutos, que a veces esperamos los frutos luego. Oye, bueno, Monseñor, pues aquí me da gusto porque ha habido muchas coincidencias, aunque están cada uno en diferentes realidades, sobre, pues desde el principio, sobre las cosas que no estamos haciendo bien como iglesia o estamos haciendo mal, y también pues en la solución que pues nos enfocamos 100% en el tema de los líderes a causa de lo que tú empezaste, ¿verdad, Monseñor? Por ahí ya nos llevó la conversación y el Espíritu Santo. Entonces quisiera ver cómo podemos ir cerrando, cómo podemos cerrar con tu participación, con la participación de todos aquí, contigo, ¿qué nos puedes dar? Pues a lo mejor palabras de aliento o simplemente
algunas cosas que a lo mejor crees que no se dijeron ya al final, con las que quisieras tú cerrar. Ahora sí, De acuerdo. que ya nos pasamos de la hora. Pues yo en primer lugar voy a decir que me he sentido gratamente sorprendido por la participación de todos, porque he visto que en vuestra propuesta, en vuestra experiencia, yo creo que tenéis un ideal alto. O sea, que no confundís cercanía con los jóvenes con rebajar el ideal, que a veces eso se suele equivocar, ¿eh? A veces se confunde cercanía con rebajar el ideal, y eso es una equivocación, ¿eh? Le escuché a un jesuita fallecido hace poco en el Orden de Santidad, el padre Morales, decir, y él siempre trabajó con los jóvenes, ¿no? Y él decía, a los jóvenes, si les pides mucho, dan más. Y si les pides poco, no dan nada. Decía él, ¿no? Pues porque es así, porque es porque ellos tienen un corazón que busca la autenticidad, que busca la plenitud, ¿no? Entonces me ha encantado escucharle a Francisco, ese atrevimiento de que yo pues les he pedido a esos jóvenes que lean cuatro libros en, no sé qué se ha dicho en una semana, y he dicho yo, madre mía, ¿no? Y el otro, bueno, pues en el cursillo los documentos del Concilio Vaticano II, y no, yo he dicho, madre mía, bueno, pero es muy hermoso, ¿eh? Yo voy a decir un par de consejos, un par de consejos. Creo que hay dos herramientas que son una joya. Una es el Yucat. A ver, el Yucat es una joya. Yo he dedicado muchos años a su explicación en Radio María y creo que es lo mejor que Dios me ha Y permitido están hacer. todas las grabaciones en tu página, ¿verdad, Monseñor? Sí, Acá abajo lo vamos a poner, ¿eh? Sí. A ver, es lo mejor que me ha permitido el Señor hacer en mi vida, ¿eh? O sea, explicar el catecismo a los jóvenes, el Yucat, eso es es una herramienta buenísima. El Yucat es un don de Dios, es un fruto muy ligado a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Eso es una joya, el Yucat, ¿eh? Y no olvidemos que en el Yucat, pues no únicamente se habla del credo, se habla de la moral, se habla de la oración, de todas las dimensiones de la vida cristiana. Y me atrevo también a proponer otra propuesta, que además que para este tiempo de pandemia yo creo que es una propuesta muy atractiva. Que en un grupo de jóvenes, cada uno de ellos haga, ¿no?, la opción. Eso yo lo hice cuando tenía unos 19, 20 años. Cada uno elija un santo, ¿no? Y que, por ejemplo, en mi caso fue San Juan de la Cruz, ¿eh? Entonces, leer un santo, leer sus obras y tener un grupo entre los jóvenes de compartir la riqueza espiritual que cada uno ha encontrado en ese santo. Por ejemplo, San Francisco de Sales, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, San Bernardo. Es que la catolicidad está llena de tesoros que no conocemos. Y paradójicamente, hoy en día nos vamos a Oriente, ¿eh? Nos vamos a Oriente buscando pues porque no hemos descubierto nuestro tesoro. Entonces, enamorarse de los enamorados de Dios es un método muy importante, ¿eh? Enamorarse de los enamorados de Dios. Porque para mí uno de los dramas es que para un joven de nuestros días, pues Messi le sea mucho más cercano que San Francisco Javier. Eso es un drama, ¿eh? Es un drama, porque es que el crack es San Francisco Javier, ¿eh? Ese es el crack, ese sí que es un crack, ¿no? Entonces que nosotros podamos entre nuestros jóvenes decir, venga, tú San Ignacio, venga, tú pues Santa Teresa, tú, y que podamos después posteriormente compartir cada uno, ¿eh? Yo recuerdo haber hecho, cuando fui joven, con un grupo de unos 12 o 14 jóvenes, compartir cada uno lo que iba avanzando en el conocimiento de los santos, ¿no? Yo creo que el conocimiento de los santos, de su vida y de sus obras, y el Yucat son unos métodos maravillosos de crecimiento, ¿eh? Y desde luego, os puedo decir que los meses que hemos vivido en España de confinamiento han sido una grandísima oportunidad para que muchas personas descubran tesoros por primera vez en su vida a los que no habían accedido nunca, ¿eh? Es una gran oportunidad. Muchísimas recomendaciones. Monseñor, muy perdón, puntuales. Monseñor, Sí. ¿usted usó la palabra crack? Sí, bueno, no sé si eso se dice. No, yo entiendo. Crack, No, sí. no,
En México Porque sí aquí- se usa. En Sí, México sí se en usa. México, ya me pusiste a Él pensar, usa David. crack. Hay que tener cuidado con nuestros Oye, distintos matices idiomáticos. Está adelante, el monseñor. Está adelante, el monseñor. Claro. Aquí en España se dice, este es un crack, que vamos que Yo entiendo, no, yo entiendo, monseñor. Yo entiendo perfectamente lo que estaba just checking out. Oigan, pues muchísimas gracias por esta última aportación de Monseñor, muy concretamente. De todos modos, lo que acaban de recomendar aquí, lo vamos a, ojalá que para el lunes, espero yo que esté en el PDF, que les va a llegar a todos los que están viendo esto, a sus correos, y lo van a poder bajar automáticamente, bueno, cuando se metan a la página, un librito, digamos, un PDF con todos los recursos que han recomendado aquí. Ahí van a salir con los links, con todo, ¿verdad? Y pues bueno, ahí abajo pueden comentar de todos modos, aquí nos vamos a estar metiendo. Y al rato aprovecho para invitarlos a ustedes y a los que nos están viendo. Vamos a tener unas cervecitas con virtuales. Bueno, las cervezas no son virtuales, pero el compartir sí, para poder hacer iglesia también de forma informal, que nos hace mucha falta estar cercano. Va a haber conferencistas, va a haber pues muchos docentes. Y al que no le gusta cerveza, pues bueno, ahí hice una copa de vino o algo, ¿verdad? Pero bueno, también estos espacios son importantes para hacer iglesia, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes también, nos pasamos de la hora, pero creo que se puso buena la cosa, pudo haber seguido muchas horas más, pero tenemos que irnos a la próxima, y les voy a pedir antes para terminar a Monseñor, al Padre, que cerramos por favor con una bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Ha sido un placer, José Manuel, y Igualmente, Vicente, y Francisco, Alex y David. Un saludo a todos. Gracias Muchas a gracias todos. por Gracias. Gracias acompañarnos. igualmente. Y gracias a Padrísimo ustedes. Dios todo. los bendiga. Gracias, Manuel. Dios los bendiga. Saludos.